Frente a la advertencia de alta tensión, nuestro protagonista grita con firmeza que no piensa rendirse, que de ninguna manera. Sabe que, si lo atrapan, todo habría terminado, por lo que se aferra a los cables eléctricos con determinación, consciente del peligro que eso implica. En su desesperación por escapar de los agentes encubiertos, decide tomar una medida extrema. Con los perseguidores muy cerca, agarra los cables con todas sus fuerzas, sintiendo cómo chisporrotean a medida que la corriente se intensifica a niveles insanos. Pero en lugar de sucumbir, es alcanzado por una explosión eléctrica devastadora. Queda reducido a una silueta calcinada, sus gritos de dolor resonando en el aire. Sin embargo, en su interior moraba un corazón legendario, capaz de resucitar. Lentamente, la carne vuelve a crecer sobre sus huesos, dejando en evidencia su supuesta inmortalidad. En este mundo extraño, existen seres que nacen con corazones mutantes, de una rareza casi invisible en la población general. Según el tipo de corazón, estos individuos adquieren habilidades ultraterrenas, absurdas y trascendentales. Sometidos a crueles experimentos en laboratorios, son conocidos como mutantes de corazón. Paradójicamente, los humanos comunes llaman a esa fuerza un don divino, mientras nuestro protagonista solo puede alimentarse de basura para seguir con vida. Con sarcasmo, el muchacho rebusca en un contenedor de desechos, riendo ante lo que algunos llaman bendición. Por culpa de su corazón maldito, terminó en esa situación miserable, con la mitad de la cara convertida en un cráneo. Hambre insaciable casi al borde de la locura, solo desea encontrar algo que le quite el hambre. De repente, encuentra un trozo de pan mohoso y celebra en silencio, asegurando que ni siquiera huele tan mal. Sin cuestionarlo, devora aquel pan con una hambre feroz. Al escuchar ruidos, detecta la presencia de un perro callejero que mueve la cola cerca de él. Sintiendo compasión, comparte parte de su comida, preguntándole si también tiene hambre. Sentado tras el animal satisfecho, le da una palmada y lo elogia por su actitud. Poco después, voces y pasos resonando en el callejón llaman su atención. Se esconde tras la basura temeroso de que sean los laboratorios en busca de él. Para su sorpresa, solo unos matones del barrio acorralan a una chica indefensa. Observando la escena, comprende que no son más que delincuentes comunes. Con tono burlón, los contrarios empiezan a perder la paciencia mientras ella intenta resistirse. Uno de ellos, al ver la bolsa de croquetas en sus manos, se burla del incidente. Cansado de tanta cobardía, nuestro protagonista sale de las sombras y pide que se detengan. Con enfado, les ordena que se aparten, pero son insultados de inmediato, llamándolo vagabundo. Irritado por el insulto, muestra su rostro deformado, advirtiendo que no es un mendigo. El matón, aterrado por la aparición, grita de pánico. Armado con un trozo de madera, el joven les ordena que se vayan ya, sin demora. Los cobardes huyen gritando que vieron un espíritu. La chica, temblando, le agradece con dificultad, aterrorizada. Intentando ayudarla, el muchacho le extiende la mano, pero ella, temerosa, le pide que se quede lejos. Ignorando su reacción, él pasa de largo y se acerca directamente a la bolsa de alimento para perros que yace en el suelo. La confusión en la mirada de la joven no le detiene, simplemente continúa con su acción. Con satisfacción, el niño abre la bolsa y anuncia que se llevará la comida del animal. Lleno de arrepentimiento, pide perdón por haberla asustado y pregunta si puede comer un poco de esa comida. Pero la chica, presa del pánico, huye gritando que ese monstruo puede hablar. Con tristeza, él susurra que ya sabía que pasaría algo así. Resignado a su vida miserable, se sienta a devorar las croquetas en silencio. Desde detrás de un muro, la joven asoma la cabeza, temblando de curiosidad. Aún confundida, intenta entender si realmente aquello era un ser vivo. De repente, se le ocurre que quizás pueda ser un famoso mutante del corazón. Con la conciencia pesada por los rumores que ha oído, recuerda lo grosera que fue con quien la había salvado y se arrepiente. Con valor, regresa y le ofrece un sándwich de Subway. En total asombro, RMC le pregunta si realmente es para él. Ella se disculpa por haber huido y le agradece por haberla rescatado.
La emoción le invade y confiesa que es la primera vez que alguien le da comida en esa forma monstruosa. Hambriento, toma el sándwich, recordando que solo había visto esas marcas en la basura. Con el primer bocado, experimenta un estado de éxtasis absoluto ante el sabor maravilloso. Fascinado por los ingredientes frescos, declara que podría morir feliz tras esa comida. Ante su acto de bondad, empieza a ver en ella a un verdadero ángel. Para romper el silencio, ella, con timidez, le pregunta qué debería llamarlo. La calavera con rostro macabro responde que su nombre es Kim Hee. La chica, con una sonrisa suave, se presenta como Songhai-ge intrigada por su situación, le pregunta por qué vive escondido en los callejones. Su respuesta la impacta, revela que un laboratorio lo busca para atraparlo. Sin rodeos, Kim Hee le explica que los científicos quieren devolverlo allí. Asustada, quiere saber qué le han hecho exactamente en ese lugar. Él, con tristeza, relata cómo fue torturado y envenenado durante más de 10 años para probar medicinas y órganos. La crueldad que describe la horroriza y le resulta casi increíble. Hablando de sus poderes, RMC explica que su corazón de resurrección puede sanar cualquier herida, por brutal que sea. Con tristeza en su voz, señala su rostro, lamentando que los experimentos le dejaron esa apariencia extraña. Sin pensarlo, la joven le pide que vaya con ella. Se apresura a tomarlo del brazo, asegurándole que no tomará mucho tiempo. El mar congelado y en llamas solo puede observar su propia mano. Completamente sorprendido, reflexiona que, aunque es un monstruo, una niña le sostiene la mano. Avergonzado, intenta advertirle que tirar con tanta fuerza podría causarle un problema. Pero unos momentos después, un sonido extraño se escucha, y su mano se desprende de su cuerpo. En pánico, la chica se da cuenta de que sostiene la mano amputada del muchacho, mientras él permanece allí, totalmente calmado, desesperado, con la mano ahora en el suelo. La joven no sabe qué hacer cuando él menciona que esto ocurre algunas veces. Sin perder la compostura, el protagonista vuelve a colocar el hueso en su sitio y luego pregunta hacia dónde se dirigen. Preocupada por su aspecto, la muchacha le entrega unas bolsas, explicando que compró ropa para disfrazarse. Con cierta incomodidad, comenta que son prendas baratas, pero que servirán por un tiempo. Fascinado por el regalo, el chico elogia la ropa, asegurando que es maravillosa. Al ponerse la sudadera con capucha, siente una cálida sensación de protección y celebra tener algo que cubre sus huesos. Sin embargo, la joven interrumpe su alegría, diciendo que aún deben terminar el disfraz. Decidida a ocultar su rostro calavérico, explica que usará maquillaje, ya que no tiene orejas para soportar una máscara. Cuando termina, su rostro ahora presenta rasgos humanos dibujados directamente en el hueso, con gafas incluidas. Pide disculpas por el resultado algo amateur, pero se sorprende cuando el chico expresa cuánto le gusta su apariencia, diciendo que ahora sus enemigos no lo reconocerán. De repente, ella revisa su teléfono y se da cuenta de que está muy atrasada para su clase en la academia. Despidiéndose rápidamente, corre por el callejón y desaparece de vista, pidiéndole que cuide a los cachorros. Solo en el callejón, la calavera reflexiona sobre el nombre de quien le salvó. Murmura Songhai-ge, memorizándolo con cuidado. Rodeado por los perros callejeros, se pregunta si la chica volverá al día siguiente. Recuerdos terribles del laboratorio afloran en su mente, donde lo trataban como un simple sujeto de prueba desechable. En las calles, las cosas no eran mejores, la gente huía aterrorizada al ver su rostro. Solo una persona, lo trataba como a un ser humano normal. Mientras acaricia a uno de los perros, le da las gracias en silencio, consciente de que aquel animal fue el puente para conocer a la muchacha. Curioso por su nuevo amigo, le pregunta qué nombre debería ponerle al pequeño perro. De repente, sugiere Gamja, y el cachorro ladra felizmente aprobando la idea. Repitiendo el nombre del cachorro, recuerda lo delicioso que estuvo el sándwich de Subway que comió. Con un corazón cálido, reflexiona sobre la ropa y la bondad de la chica, y concluye que es un ángel. Entusiasmado por la vida, confiesa que no puede esperar al día siguiente para volver a verla. De repente, la realidad lo golpea y se queda inmóvil. Al mirar su reflejo en un charco,
recuerda que lo están cazando sin descanso. Lleno de culpa, decide marcharse para no poner en peligro la vida de la joven. Bajo la luz de la luna, camina solo de regreso al lugar al que pertenece. Sin otra opción, entra en un túnel de alcantarilla oscuro y aislado. Dentro de la cloaca, el chico colapsa exhausto en el suelo, sorprendiéndose al sentir una rata correr sobre sus huesos. Confuso, trata de entender si se desmayó por caminar sin rumbo durante todo el día. Un momento después, su estómago ruge de manera estruendosa, anunciando que el hambre ha regresado con fuerza. Con satisfacción por haberse previsto, celebra haber llevado alimento para perros consigo. Con el bolso en mano, decidió dejar volar su imaginación y fingir que estaba comiendo en otro Subway. Masticando el alimento en su boca, se convenció de que las partes verdes eran lechuga y las marrones, carne. De repente, el pequeño perro Gamja saltó sobre su cuello, causándole un gran sobresalto. Sin aviso previo, una voz femenina le gritó que no permitiera que el perro comiera eso. Sorprendido, el niño giró la cabeza y se encontró cara a cara con Ha-ji, en una alcantarilla. Sin entender qué ocurría, preguntó cómo había llegado esa muchacha a ese agujero. Dudando, sospechó si ella lo había seguido en secreto. Al juntar las piezas, comprendió que la presencia de Gamja explicaba muchas cosas. Aliviado, ella pronunció su nombre. Él, agradecido, pensó en lo afortunado que era de no tener piel que revelara su vergüenza. Con un ceño fruncido, la joven lo regañó por haberse ido sin despedirse. Rodeada por su manada, expresó que casi no lo había encontrado, mientras él se inundaba de felicidad por dentro. Contó que buscó durante todo el día, hasta que los perros lograron detectar su olor. Con preocupación, se disculpó por la demora y le advirtió que era peligroso andar de esa manera. El muchacho explicó que había huido por miedo a ser una carga para ella. La joven, al escucharle, soltó un suspiro de alivio y desestimó su excusa, asegurando que lo importante era que ella lo había hallado. Para aliviar la tensión, él señaló al pequeño perro, demostrando que incluso Gamja se había preocupado. Sin perder tiempo, ella cambió de tema, aplaudió y anunció que era hora de comer. Sacó una gran cantidad de comida de su mochila y lo reprendió por no alimentarse bien, sirviendo galletas en un tazón de leche. Preparó un plato especial en ese instante. Sorprendido por su mezcla, preguntó qué era y ella le aseguró que era delicioso. Mirando la preparación, vaciló un segundo, recordando la fiesta del día anterior. Sin ser quisquilloso, metió una cucharada, curioso por probar. Al instante, lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras gritaba que la comida era demasiado buena. Completamente feliz, afirmó que su cerebro se estaba derritiendo, y ella se rió, ofreciéndole un refresco. De repente, un fuerte chasquido captó su atención, al notar que el hueso de su brazo empezaba a regenerarse por sí solo. Sorprendida, los ojos de la joven se agrandaron, y pidió verlo de cerca. Con atención, observó cómo los tejidos y los huesos se reconstruían lentamente. Curiosa, preguntó si la sanación siempre era tan lenta y si tomaría días completarla. Tomada por la sorpresa, el niño respondió que en realidad, una regeneración completa lleva años. Pero confundida por la lentitud, preguntó si alimentarse bien era la única forma de acelerar el proceso. En su mente, el rostro con calavera consideró absorber sangre humana para una recuperación rápida, pero decidió ocultar esa idea espantosa para no asustar a su salvadora. Disfrazando la verdad, mintió diciendo que acelerar la sanación solo era posible mediante métodos de tortura en el laboratorio. La joven comprendió entonces que los científicos le infligían heridas repetidamente solo para probar esa extraña capacidad de regeneración. Con un tono sombrío, él confirma su sufrimiento y advierte que por eso sus enemigos nunca dejarán de buscarlo. Finalmente, ella comprende que su desaparición sin decir palabra fue una medida para protegerla de la amenaza que representa. Con seriedad, el joven le advierte que su cercanía lo pone en grave peligro y le recomienda mantenerse alejada para siempre. Sin embargo, en un impulso, la estudiante se levanta sin hacer caso a su consejo y decide que lo mejor es acudir de inmediato a la comisaría. Sin esperanza, confiesa que ya intentó solicitar ayuda policial, pero fue considerado un monstruo y perseguido.
Ella, con una sonrisa confiada, le dice que puede estar tranquila, pues su hermana mayor trabaja en la policía. Para rematar, revela que su hermana también es un mutante de corazón, como él. Sobrecogido, el protagonista principal pregunta si realmente su hermana tiene poderes similares. Aunque preocupa, duda si debe revelar su secreto por los riesgos que ello conlleva. La muchacha, con una expresión apacible, le pide que confíe en ella y en su familiar, asegurándole que no haría daño. Cuando están a punto de partir, despide a los perros, prometiendo volver temprano. Cuando va a salir, el muchacho le informa que el refugio se pondrá en contacto pronto y le pide que tenga cuidado. Solo con un pequeño perro, el joven de rostro calavera le acaricia y agradece su ayuda nuevamente, decidido a cambiar. Promete que no huirá como un cobarde otra vez. Sumido en sus pensamientos, reflexiona que nunca antes le había ocurrido algo así. Después de 3 años siendo perseguido, alguien finalmente le ha tendido una mano. Conmovido por la empatía, siente una extraña sensación de alivio y calidez. Observando fijamente, se pregunta si en adelante podrá vivir en paz sin tener que huir. De repente, un coche negro acelera hacia él y lo arrolla sin avisar. En pánico, la chica intenta gritar su nombre, pero es súbitamente arrebatada por unos brutales delincuentes. Rápidamente, decenas de matones emergen de furgonetas, todos armados hasta los dientes. Sin tiempo de reacción, el protagonista queda atrapado entre los gigantes en mitad de la calle. El jefe de la banda, encendiendo un cigarrillo, comenta que por fin localizó al maldito esqueleto y, con frialdad, ordena a sus hombres que lo regresen al laboratorio. Con fuerza, la banda se marcha rápidamente por la calle. Amarrado con gruesas cuerdas, el muchacho es arrastrado sin piedad por el asfalto ardiente. Con sus huesos rozando el suelo, grita de dolor y rabia. Desesperado por liberarse, intenta arañar el cemento con sus uñas para detener la marcha del vehículo. Avergonzado, culpa a sí mismo por todo lo malo que le ocurre. Dentro de la furgoneta, la joven que lo secuestra también lucha por liberarse, pero sin fuerzas, sigue siendo arrastrada. El rostro calavera, agotado, continúa siendo arrastrado por la rápida vía. Frustrado por su propia impotencia, maldice su habilidad inútil, que no logra salvar a nadie. Al borde de la desesperación, suplica que alguien venga en su ayuda. De manera heroica, un grupo de jóvenes se lanza a la carga contra los autos con toda su fuerza. Lleno de furia por la cobardía, los perros muerden las sogas, tirando con toda su fuerza animal. Gracias a sus afilados dientes, las fibras de cuerda se rompen al fin. Yaciendo en la acera, el niño observa a los perros ladrando y mostrando una ferocidad protectora hacia su amigo. Enfurecido por la interrupción, el conductor maldice al ver a los animales en el espejo retrovisor. Los matones, fuera de los autos, preguntan si la jauría ha perdido por completo la cabeza. Sin mostrar piedad, uno de los cobardes golpea al pequeño perro en la cara con un porrazo. La paliza acalla a los animales, y la pandilla masacra a los perros en plena calle. Temblando de rabia, el niño intenta levantarse, mientras ve cómo sus amigos luchan en su lugar. Consumido por una furia ciega, repite que debe actuar y hacer algo ya. Atónito por la escena, el niño sufre un colapso mental al ver la sangre del perro volar por el aire. De repente, sus ojos se enfocan en el charco rojo del asfalto, y una idea loca surge en su mente. Con la intención de absorber el líquido derramado, planea usarlo para regenerar su propio cuerpo. Arrastrándose como un gusano por la tierra, el rostro esquelético suplica que sus piernas lleguen hasta el charco. Frente a la maldad de los matones, reza porque su poder recupere al menos un poco de fuerza. Yaciendo sin vida en el suelo, los pequeños héroes pagan el precio por defender al niño. Llorando de dolor, nuestro protagonista murmura los nombres de cada uno de los perros masacrados. Durante aquella tragedia, comienzan a inundar sus recuerdos 10 años de tortura. Encadenado en el pasado, el niño rememora el dolor de despertarse cada jornada solo para sufrir. Reincidiendo en aquella pesadilla, recuerda al científico que le extraía órganos y le inyectaba sangre helada. Maltratado como basura, soportaba esa rutina infernal cada día. Sin esperanza de escapar, ni siquiera podía acabar con su sufrimiento.
Por un milagro del destino, logró escapar de ese infierno blanco. Engañado por la libertad, juró ser feliz fuera de aquel lugar. Pero la realidad le golpeó con dureza, pues toda la sociedad lo rechazaba por su aspecto extraño. Marginado en todo, solo conocía el desprecio de quienes lo veían como un monstruo. De repente, el corazón mutante en su pecho comienza a latir con una rapidez frenética. Al recordar a los perros y al joven, comprende el valor de quienes lo ayudaron. Con profunda gratitud, la cara esquelética declara que ellos fueron los únicos que lo trataron como a una persona. Atraído por aquel poder desquiciado, la sangre de los perros comienza a elevarse del asfalto, formando un torbellino rojo, la energía macabra gira a gran velocidad. Devorado por ese vórtex de sangre pura, el cuerpo del niño inicia una transformación violenta, restaurando cada fibra muscular. Sus heridas, su carne desgarrada y sus huesos expuestos sanan en un abrir y cerrar de ojos. Reconstruido con una apariencia completamente humana, el niño renace, listo para un furioso ataque. Fascinado con sus propias manos, no puede creer que su cuerpo sea perfecto otra vez. Restablecido en su plenitud, siente una fuerza absurda recorrer sus nuevas venas. De repente, en su memoria surge con nitidez esa época en la que su circulación acelerada le otorgaba la fuerza para levantar autos pesados. Con una mirada fría y fija, nuestro protagonista comprende que su poder ha despertado por completo. Su cuerpo absorbe cada gota de sangre derramada en el campo de batalla, como si fuera un sumidero insaciable. Los matones, temblando de miedo, no logran entender cómo el esqueleto sanó en un instante, mostrando una resistencia que raya en lo sobrenatural. Manteniendo la compostura, el líder de la banda ordena a sus hombres que ataquen otra vez. El muchacho, tan rápido como un rayo, avanza y golpea con brutalidad la cara del matón, enviándolo volando. El cobarde, impulsado por el impacto, atraviesa el aire y termina por destrozar la carrocería de la furgoneta con su cuerpo. Sin dudarlo, nuestro héroe se arrodilla y abraza con ternura el pequeño cuerpo sin vida de su compañero canino, sintiendo una profunda tristeza que le atraviesa el alma. Con serenidad y precisión, el protagonista informa que su experiencia en métodos de tortura es amplia y sólida. Mirando fijamente a los matones, les lanza una propuesta cruel: solo el primero en confesar tendrá la oportunidad de salir con vida. Su mirada, llena de una intención asesina, exige saber dónde han llevado a la muchacha. La tensión en el aire es palpable cuando, lejos de allí, los secuestradores llegan en varios autos a un almacén abandonado. Los angustiados captores obligan a la estudiante a caer sobre el frío suelo. Ella, aturdida, enfrenta a sus captores con valentía y exige saber quiénes son. En medio de la confusión, logra abrir los ojos y observar el escenario brutal que la rodea, con cuerpos sin vida tendidos por doquier. El pánico la invade al notar la presencia de cadáveres diseminados en aquella escena macabra. Sin mediar palabra, uno de los maleantes le arranca el cabello con rudeza y le ordena que calle. De manera violenta, la fuerza la levanta del piso y escucha cómo el matón se burla de ella, preguntando si posee vidas de sobra. Con una sonrisa sádica, el criminal le muestra una fotografía de un cráneo, advirtiéndole que ha llegado a ese punto por haber ayudado a la criatura monstruosa. Sin rodeos, el jefe le advierte en tono amenazante que si quiere seguir con vida, debe guardar completo silencio. Su voz, fría como el hielo, le deja claro que no les importa si en este lugar alguien muere, pues para ellos, esas vidas no valen nada. El temor en los ojos de la joven crece al ver la indiferencia del hombre, que de pronto recibe una llamada en su teléfono móvil. Queda visiblemente molesto al contestar, buscando saber por qué lo llaman en ese momento. Desde otro extremo, el matón desesperado suplica por información acerca de la criatura. Confuso, el líder pregunta por los perros, sin entender lo que sucede. En medio de gritos, el subordinado revela una noticia insólita: el esqueleto se convirtió en un humano. El jefe, fastidiado por lo que considera una locura, lanza una serie de maldiciones, exigiendo respuestas claras sobre los perros. La adolescente, atenta a cada palabra, empieza a llenarse de esperanza, pensando que los perros han llegado para ayudarla. La ira del jefe crece por su incompetencia al perderse de vista el objetivo principal. Enfurecido,
exclama que el esqueleto vale una fortuna incalculable y que toda esta operación solo tiene sentido si logran traer de regreso al sujeto de prueba. Consumido por el odio, el criminal lanza una patada al matón y le advierte que si no recuperan a la criatura, su destino será fatal. Sin paciencia, vuelve a apoderarse de la chica, exigiendo saber dónde se encuentra esa mutante, a quien considera su pieza clave para la lotería de su suerte. Todo en él refleja una voracidad insaciable y un deseo de destrucción, dispuesto a hacer lo que sea necesario por completar su objetivo. Con un grito de pánico y lágrimas en los ojos, la joven jura que no sabe nada, afirmando con desesperación que es inocente. Con un cuchillo afilado, el temerario amenaza abrirle varias heridas para que confiese, azuzándola con violencia. Temblando bajo la amenaza, la estudiante finalmente comprende por qué nuestro protagonista estuvo huyendo y se culpa por haber sido tan ingenua. En medio de la pesadilla, un estruendo ensordecedor hace temblar las paredes y derrumba violentamente la puerta principal, lanzando a uno de los guardias por los aires. Alarmados por el ruido, los asaltantes giran sus miradas hacia la entrada del almacén, donde la figura de Bea aparece iluminada por las luces de la calle. Una silueta misteriosa emerge en la penumbra, enfrentándose con calma a los secuestradores. Con una apariencia humana impecable, nuestro héroe desafía a la banda mientras se preguntan quién es ese joven extraño. Uno de los matones, con tono sarcástico, confunde al protagonista con un vagabundo debido a su ropa vieja y desgastada. En un rápido movimiento, el muchacho lo deja en silencio con un golpe devastador en la garganta. Sujetando al atacante por el cuello, dice que por culpa de escoria como ellos, ocurrió una tragedia. La fría serenidad de sus palabras revela que todos los perros han desaparecido. Al apretar su pulgar, el joven somete al matón sin esfuerzo alguno, como si fuera algo insignificante. Desesperado por la peligrosidad del muchacho, el líder ordena a todos que ataquen y acaben con él en ese momento. Con reflejos agudos, nuestro protagonista rompe la cara de su adversario con un gancho de derecha. El matón, como un muñeco de trapo, vuela por los aires, destruyendo las cajas del almacén. Aprovechando la confusión, uno de los secuaces intenta agarrar al héroe por la espalda, creyendo que tiene la ventaja. Sin moverse, el protagonista se queda con la cabeza baja, con el rostro ensangrentado, en una postura fatalista. Sus ojos brillan con un resplandor escarlata, puro fuego de homicidio. Con una fuerza descomunal, lanza al atacante contra el suelo de cemento, aplastando sus huesos. Fijando su mirada en la banda, rompe el silencio con una pregunta directa y llena de rabia: si esas ratas fueron enviadas por el laboratorio Hermes. Al oír su voz familiar, la joven finalmente reconoce a su salvador. La imagen fantasmal de una calavera aparece sobre su visión, confirmando la verdadera identidad del héroe. Rápidamente, el líder se da cuenta de que ese muchacho es el esqueleto regenerado. La advertencia del cliente sobre la transformación de ese mutante al sanarse le viene a la mente. Con una sonrisa irónica, el protagonista simplemente agradece por confirmar quién los envió. Sin perder tiempo, el líder saca su pistola y se burla de la presa por haber caído en la trampa. Gritando, ordena a sus hombres que saquen el arsenal pesado. Con el dedo en el gatillo, decenas de armas apuntan al muchacho, en una amenaza mortal. Enfocado en el héroe, el equipo dispara sin piedad, buscando acabar con él de una vez. Las balas iluminan el oscuro almacén, desatando un ataque cobarde y devastador. Sin moverse, el protagonista recibe docenas de disparos en el torso, sin intentar esquivar. Los proyectiles atraviesan su carne, causándole un dolor insoportable. Las perforaciones rotan sus huesos y salpican sangre por todas partes, mientras la brutal lluvia de balas lo golpea sin misericordia. Con la boca llena de sangre, RMC siente cómo le perforan los pulmones y apenas puede respirar. La escena le horroriza hasta el extremo, y la chica grita entre lágrimas, suplicando que detengan la masacre. Se arrodilla, completamente desesperada. El muchacho, visiblemente agotado, parece al borde del colapso, mientras el jefe celebra la caída de quien se había mantenido firme. De repente, la sangre esparcida en el suelo comienza a palpitar de manera extraña. Aterrorizado por ese fenómeno, uno de los hombres alza sus ojos con asombro y llama a su jefe.
La sustancia sanguinolenta flota en el aire y, sorprendentemente, regresa al cuerpo del niño, que lentamente empieza a levantarse. La incredulidad paraliza al líder de la banda, quien observa con espanto cómo el objetivo vuelve a ponerse en pie, como si fuera un zombi. En medio del pánico, grita a sus hombres que sigan disparando hasta que no quede nada. Nuevamente, las armas disparan sin cesar y nuestro protagonista siente cada proyectil como si le atravesaran la piel y los órganos, destruido por cada disparo. Sin embargo, su cuerpo absurdo se repara constantemente, obligándolo a vivir en un ciclo infinito de dolor. Para su sorpresa, esa agonía le resulta mucho menos insoportable de lo que había esperado. Con el pecho en alto, compara esas heridas con traumas anteriores y recuerda las torturas indescriptibles en los laboratorios, concluyendo que este dolor es insignificante comparado con aquello. Con una sonrisa maniática y aterradora, piensa que los experimentos con las batas blancas fueron mucho peores, y así desaparece del lugar solo para reaparecer de inmediato, golpeando en la cara a uno de los matones con una velocidad inhumana. Ángel insensible al fuego de las armas, esquiva con frialdad los disparos y se burla de la poca potencia de sus pequeñas armas. Con un golpe rápido, declara que puede soportar tantos tiros como quieran. Los asustados matones ni siquiera logran seguir sus movimientos, que parecen más allá de su entendimiento. Aprovechando su impulso, lanza un brutal codazo que derriba a otro enemigo. Enfurecido, nuestro héroe golpea con violencia los rostros de los atacantes, mientras en su mente resuena la memoria de los perros que murieron protegiéndolo. Llena de energía grotesca, lanza un puñetazo colosal que hace volar a todos los gangues. Asustado por semejante escena, el jefe de la banda retrocede, temblando de miedo. Como cobarde habitual, apunta una pistola a la chica y amenaza con disparar si el monstruo avanza un paso más. Sin darle tiempo, el héroe le dirige un cruzado mortal en pleno rostro, y el jefe sale disparado como un misil, destrozando todo lo que pasa por delante. Con sangre en el suelo, el cobarde suplica por su vida, prometiendo hacer cualquier cosa para salvarse. Pero el muchacho, frío y calculador, solo le responde que ya es demasiado tarde. Levanta la pierna y derriba con brutalidad la estructura que queda para aplastar para siempre al líder. La fuerza del golpe hace que el mafioso escupa litros de sangre, por completo acabado. Al final, el almacén se convierte en un cementerio de matones derrotados. Sorprendido por la increíble fuerza del héroe, el estudiante solo lo observa, sin poder articular palabra. El muchacho, casi sin fuerzas, se acerca a ella y se desploma de rodillas en el suelo. La desesperación lo invade, y la chica corre a su lado, consciente de que el niño recibió innumerables balazos. Él la abraza con fuerza, exhalando un suspiro de alivio. Apoyado en su hombro, finalmente permite que su cuerpo se relaje por completo. La sorpresa le impide procesar completamente que su amigo haya sobrevivido a aquella masacre. Lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas, y en ese momento lamenta profundamente la pérdida de los pequeños perros. La chica, al sentir su abrazo, confiesa que estuvo muy asustada por perderlo allí mismo. Llena de gratitud, el protagonista le agradece por estar viva. Confusa por toda esa tensión, ella no entiende por qué tanta amabilidad. Sosteniendo con fuerza la tela de su camisa, se acurruca en ese cálido y emotivo abrazo. Con una sonrisa tenue, la chica responde que en realidad ella debería agradecerle a él por salvarla. Poco después, llegan las patrullas policiales que arrestan a los restantes delincuentes. Los agentes, al inspeccionar la escena, concluyen erróneamente que fue un enfrentamiento entre bandas rivales. Desde la sombra de los árboles, ambos observan cómo se llevan a los criminales. Sorprendido, el niño pregunta por la situación policial, pero ella le explica que es mejor mantenerse alejados para no revelar el secreto de su mutación. Siguen caminando entre la oscuridad del bosque, alejándose del peligro. La tensión le rompe por completo, y en un arrebato de desesperación, el estudiante se desploma en llanto, entre sollozos largos y dolorosos. Compartiendo su tristeza, el niño también llora a moco tendido, intentando cubrir su rostro. En el suelo, sus lágrimas se mezclan con sus pensamientos, mientras lloran por sus amigos caninos. A su lado, yacían los cuerpos sin vida de los pequeños héroes, en paz.
La chica, sosteniendo uno de los perros, se culpa a sí misma por todo lo ocurrido. Pero él la detiene, asegurándole que no fue su culpa y recordando con cariño los momentos felices que compartieron. Enfurecido por su propia debilidad, muerde su dedo hasta que de él brota sangre. Sorprendida, la chica le pregunta qué intenta hacer. Él, con desesperación, deja caer su sangre en la boca del cachorro muerto, intentando sanarlo con sus poderes. Pero solo gotas rojas brotan y se deslizan por el hocico del animal sin vida. Frustrado, el niño comprende que su sangre solo acelera su propia recuperación y maldice su habilidad. Con la mirada fija en él, ella le suplica que deje de herirse. Inseguro, el protagonista duda si los perros guardan rencor por lo que ocurrió, pero la chica le asegura con absoluta certeza que en realidad los animales confiaban en él. Le explica que esos perros en particular siempre habían odiado a los humanos y que traían profundas cicatrices de maltrato y abuso. Cuando el niño se concede el último momento de cariño con ellos, confiesa que desconocía su triste pasado. La chica, con suavidad, le aconseja que si sigue culpándose, solo hará daño a los corazones de los perros. A pesar del dolor, él continúa acariciando a su amigo canino. Con una sonrisa suave, la joven señala que los perros se le acercaron sin miedo, porque percibieron en él una alma similar a la suya, llena de heridas y sufrimientos. Ella le agradeció por sus palabras, pero un silencio profundo se instauró hasta que un pequeño gemido atravesó el bosque. Rápidamente, ambos giraron la cabeza en busca de la fuente del sonido. De entre los árboles surgió un diminuto cachorro, lleno de vida, y la niña celebró el milagro con alegría. Caminaron lentamente, y el pequeño perro fue directo hacia el muchacho, que notó que la criatura lo observaba fijamente. Con la voz entrecortada, el protagonista preguntó si el cachorro no sentía enojo por haber perdido a su familia. Sosteniendo al pequeñín contra su pecho, percibió la ternura del animal y se calmó. Cansado por el alboroto, el cachorro se durmió plácidamente en sus brazos. Preocupada por lo que depararía el futuro, la joven pensó en llevárselo a casa, pero pronto dudó sobre qué hacer con el muchacho, ya que era un objetivo peligroso. De repente, se levantó rápidamente y pidió un momento para llamar a su hermana mayor. En la conversación confirmó que había seguido el plan, y preguntó cómo podría esconderse. Tras aceptar las instrucciones, colgó el teléfono con una sonrisa confiada. Poco después, llegaron a un amplio edificio de apartamentos. Al ingresar, el protagonista quedó impresionado por la acogedora atmósfera y fue invitado a pasar adentro. Aunque todavía dudoso, sostuvo al cachorro y preguntó si no era arriesgado refugiar a alguien perseguido por unos perros de caza. La joven, dejando su mochila en el suelo, le reprochó que él había arriesgado todo por ella. Entusiasmada, reveló que la hermana de una policía quería conocerlo para colaborar en la investigación. Al percibir la calidez del recibimiento, el protagonista decidió aceptar la hospitalidad. De pronto, la adolescente dio un grito desgarrador, señalándolo, y exclamó que sus mejillas, nariz y labios ahora estaban en su estado normal. Sorprendido por la noticia, el joven tocó su rostro, recordando que en su infancia la regeneración había sido extremadamente lenta debido a los constantes torturadores. Frente al espejo, quedó impresionado al ver su rostro despejado por primera vez en años. Para saciar su sed, ella bebió un poco de agua y le planteó una pregunta que le rondaba: ¿cuánta edad tenía?, pues ya no parecía un anciano. Sorprendido, el muchacho intentó calcular su edad, dándose cuenta de que no pensaba en ello desde hacía mucho tiempo. Sumó mentalmente los años transcurridos desde que entró en el laboratorio, y a los 7 años, añadió las temporadas que habían pasado desde su fuga. Tras meditar, estimó que debía tener 17 años, lo que provocó que ella escupiera el agua por la sorpresa. Al conocer su verdadera edad, ella protestó indignada, preguntándole por qué durante tanto tiempo lo habían llamado señor. Avergonzado, el protagonista confesó que simplemente le agradaba que lo trataran con respeto, como a una persona normal. Conmovida por su respuesta, la joven consideró que era una situación adorable, aunque decidió cambiar de tema para aliviar el ambiente. Con determinación, invitó al protagonista a cenar, y él prometió lavarse rápidamente.
Comiendo con la boca llena, el muchacho se dejó llevar por el sabor de la comida caliente, expresando su entusiasmo por lo deliciosa que estaba la cena. Con humildad, la joven comenta que se trata de una receta sencilla y se disculpa por no ser una gran cocinera. Sin dudar, el chico responde que es la mejor comida que ha probado en su vida. Luego, cambiando de tema, Haya explica que su hermana, que es policía, tuvo una emergencia en el trabajo y no podrá volver a casa esa noche. Con la casa en calma, le ofrece un lugar donde dormir, lo que sorprende al muchacho con una expresión de incredulidad. Humildemente, él insiste en dormir en el duro suelo, pero la estudiante le entrega una manta suave con una sonrisa cálida. Al prepararse para acostarse, ella anuncia que irá a su habitación a hacer sus tareas y le indica que se sienta como en casa. Solo en el centro de la sala, nuestro protagonista apenas puede creer que está en un lugar tan elegante. Fascinado, fija su mirada en la gran televisión y admira lo delgada que es la pantalla. Observe una vasija con flores y encuentra extraño que las personas coloquen plantas en sus hogares. Sin pensarlo mucho, se recuesta en el sofá y disfruta la extraordinaria suavidad del tapizado. El cachorro rescatado también vive sus mejores momentos, devorando su comida en un plato. Al notar al pequeño animal, los ojos del joven se agrandan, y se le ocurre una idea en un instante. La distraída criatura ni siquiera presta atención a lo que sucede a su alrededor. Sin poder contenerse, el héroe grita emocionado y llama a su pequeño amigo. Como un niño, comienza a jugar a la mancha con el cachorro por toda la sala. Muy feliz, disfruta de aquel momento de paz que hacía mucho no experimentaba. Envuelto en la manta, el muchacho abraza al cachorro, sintiendo su calor y la sensación de hogar. Con una sonrisa de oreja a oreja, pregunta en silencio si su pequeño amigo también disfruta de la nueva casa. Para nombrar al perro, recuerda al anterior y decide usar un nombre relacionado con la comida, llamándolo Twig Him. Contento con su elección, pronuncia el nombre y recibe varias lamidas como aprobación. Acurrucado en la manta, comprende finalmente que esa sensación de seguridad es la verdadera felicidad. Le vienen a la memoria la sencilla y deliciosa comida que disfrutó antes, y pronto también recuerda la sensación de un baño cálido, lo que le trae aún más calma. Todo parecía un sueño perfecto tras tantos años de vivir entre mugre. Acurrucado con el cachorro, cierra los ojos, preparado para su primera noche de descanso real. De repente, su expresión se oscurece al entender que toda esa tranquilidad podría desaparecer en un instante. En un recuerdo traumático, rememora su tiempo en el laboratorio, cuando sonaron las sirenas y todos huyeron desesperados. En esa fuga frenética, el joven, aún en su forma de calavera, gritó la dirección de la salida a otros mutantes. En el camino, llegaron escuadrones armados que ordenaron disparar sin piedad a los testigos rebeldes. Sin misericordia, los guardias abrieron fuego, atravesando los cuerpos de los prisioneros en los fríos pasillos. Para proteger a sus compañeros, una mutante creó barreras de hielo gigantes que detuvieron el avance enemigo. Aterrorizado por la escena, nuestro héroe solo puede escuchar a sus aliados gritarle que siga corriendo sin detenerse. Atrapado en un estrecho conducto de ventilación, luchaba con fiereza por alcanzar la libertad mientras los disparos resonaban detrás de él. Su amigo, paralizado por el frío y la angustia, le ordenó apurarse, pues la salida estaba a solo unos pasos. Con esfuerzo, casi sin aliento, su mano ensangrentada se estiró hacia la luz al final del túnel, en medio del caos absoluto. Logró escapar por muy poco, atravesando la noche con una huida ardua y desesperada. De regreso en la realidad, nuestro protagonista sintió una opresión en el pecho por haber sido separado de sus amigos en el último instante. Preocupado, dedujo que debía estar sufriendo enormemente a manos de los científicos en ese momento. Lleno de ira, juró no permitir que nadie le arrebata otra vez lo que le pertenece. Con determinación, prometió defender con todos sus medios la tranquila existencia que ansiaba construir. En su interior, el corazón de la resurrección latía con violencia, respondiente a su furia más salvaje. Con una expresión de odio profundo, se prometió no perdonar a ningún malhechor que cruzara su camino. Al amanecer siguiente, las piezas de aquel fragmento de vida habían quedado destrozadas.
Nuestro protagonista corría desesperadamente por las calles, gritando el nombre de su perro. La desesperación lo invadía al comprender que, en un solo día desafortunado, su determinación había comenzado a desvanecerse. Muy temprano, en otra escena, se veía a una niña llamada G, colocándose los zapatos, lista para ir a la escuela. En la puerta, le pedía a su hermano que cuidara todo hasta su regreso esa noche, confiándole que su hermana policía estaría en casa al caer el día. Nervioso, el joven tartamudeaba ante la idea de enfrentarse a una auténtica agente de la ley. La niña, con una sonrisa, se despedía diciendo que la escuela sería muy divertida, mientras él murmuraba para sí que aquel día debía ser especial. En cuanto la puerta se cerraba, un pequeño animal llamado Loutwegam comenzaba a rascar con insistencia, inquieto y lloriqueando sin parar. El cachorro, lleno de ansiedad, arañaba la puerta de salida, suplicando por una caminata. Confuso, el héroe se acercó al perro, preguntándose si simplemente estaba aburrido, ya que no parecía estar enfermo. La duda le asaltaba, y contemplaba si debía sacarlo a pasear brevemente. Sin embargo, el miedo lo paralizó, temía que los villanos volvieran a aparecer. Entonces, comprendió que había recuperado su rostro humano y que nadie lo reconocería en la calle si salía de inmediato. Aliviado por su disfraz perfecto, decidió que una caminata no era mala idea. Recordó las palabras de la niña, quien le había dicho que la correa estaba en el segundo cajón, en caso de que quisiera salir. Pocos minutos después, estaban en la acera, pero el perro se resistía a avanzar, tirando hacia atrás con fuerza. Sin saber qué hacer, el protagonista pensó que no podía quitarle el arnés en ese momento. El cachorro, con evidente disgusto, luchaba como si su vida dependiera de ello, odiando la correa con toda su alma. La culpa empezó a acalambrarle, pues temió haber apretado demasiado aquella pieza en el cuello del animal. Al ver el sufrimiento del perro, nuestro héroe entró en pánico, recordando los colores y las cadenas del laboratorio donde fue sometido. En sus peores pesadillas, las cadenas eléctricas lo electrocutarían si intentaba escapar. Sobrepasado por la angustia, se arrodilló en el suelo, cubriéndose la cara y tratando de ignorar las miradas curiosas de los presentes. Conmovido por el malestar del cachorro, decidió soltar la correa por completo, permitiendo que el extremo cayera al suelo y liberando así al animal del peso que lo oprimía. Nuestro protagonista, completamente aterrado, comprende de inmediato que el cachorro logró deslizarse solo de su collar. Con desesperación en los ojos, corre apresuradamente por las escaleras del vecindario, gritándole el nombre de Twims en un intento por encontrarlo. La angustia lo invade mientras, con el corazón latiendo con fuerza, pregunta en voz alta dónde pudo haberse ido su pequeño amigo. El cachorro, libre como un pájaro, salta felizmente en medio de la calle, sin ser consciente del peligro que lo rodea. El niño recorre cada rincón del vecindario, rogando en silencio que el perro dé alguna señal de su ubicación. La preocupación aumenta tanto que incluso revisa los inmensos basureros del barrio, arrodillado en el asfalto y dispuesto a buscar en cada esquina. Bajo los autos, solo encuentra ratas de cloaca, pero no a su perro. Sin rendirse, se adentra en los callejones sucios, con la esperanza de hallarlo. Sentado en el suelo ensuciado por la mugre, el niño entra en pánico, imaginando lo peor. La idea de que Twims haya sido aplastado por un camión en la vía le atraviesa la mente con horror. A continuación, le asalta la visión de unos matones que podrían atrapar y herir al indefenso cachorrito. La desesperación le hace culparse por no haber cumplido con su promesa de protección en apenas unas horas. Justo entonces, su mirada se fija en una gran puerta escolar que se encuentra justo frente a él. A través del vallado, observa a estudiantes jugando fútbol en un césped bien cuidado. El pequeño fugitivo, dormido plácidamente cerca de unos arbustos, no sabe nada del caos que ocurre afuera. La escena le proporciona un tímido rayo de alivio, y en un instante, el niño corre hacia la escuela con toda su energía. Sin importar la velocidad humana, avanza a paso firme por el asfalto, logrando sorprender a un hombre que paseaba por la calle. Este, desconcertado por la rapidez del niño vestido con una sudadera, se pregunta cómo es posible que alguien pueda correr tan veloz. Cuando cruza la entrada del colegio, nuestro héroe grita con esperanza, llamando al perrito con entusiasmo.
Por primera vez en su vida, pisa un campo lleno de alumnos viviendo una juventud normal. Escondido tras un árbol, el niño observa con fascinación cómo todos disfrutan del momento. En medio de su curiosidad, llega a oír conversaciones sobre rumores oscuros referentes a mutantes de corazón. A través de un video en un teléfono móvil, muestran que existe una recompensa de aproximadamente $1.000 millones por la captura de un mutante no registrado. Los estudiantes, movidos por la codicia, bromean diciendo que serían ricos si lograran localizar a uno de esos monstruos en la calle. La ansiedad les recorre el cuerpo al comprender la peligrosidad del asunto, y el héroe se da cuenta de que debe encontrar a Twims y salir rápidamente de allí. Sin notar el peligro, el cachorro corre adorablemente hacia un grupo de chicas que están grabando para un reto en TikTok. Emocionadas por tenerlo frente a ellas, las jóvenes se agachan para acariciarlo y preguntan por el dueño. Sin perder tiempo, sacan sus teléfonos para tomarle una foto y subirla a sus historias. El animal, lleno de alegría, brinca y golpea la cámara justo en el instante en que la imagen es capturada. Al revisar la foto, detectan a un hombre escondido tras un árbol, y su miedo se intensifica al pensar que podría tratarse de un acosador. De manera totalmente incómoda, nuestro protagonista sale de detrás de las cortinas para ofrecer una disculpa 1000 veces por el malentendido. Con el rostro enrojecido, balbucea una explicación diciendo que solo había llegado allí para rescatar a su cachorro que había escapado. En un giro inesperado, las chicas dejan de tener miedo al darse cuenta de lo demasiado apuesto que es aquel muchacho. Vestido con ropa deportiva vieja, intenta mantener la compostura mientras lo observan de arriba abajo. Buscando llamar la atención, Min-hon, la más popular, pregunta con arrogancia si el chico la estuvo grabando en secreto. Sin hacer caso a su paranoia, las demás estudiantes ya lo están invitando a unirse a su TikTok. Sin perder tiempo, una de las chicas saca su teléfono y exige su usuario de Instagram. Por primera vez, la reina de la escuela se sorprende al ver que sus amigas ignoran a la chica más popular por un recién llegado. Aunque se siente ofendida, admite en silencio que la cara perfecta del muchacho justifica toda la emoción que ha causado. Para convencerlo, intentan usar los 100.000 seguidores de Min-hon como justo premio de fama que pueda ofrecerle. Con una sonrisa arrogante, la joven más popular espera que el muchacho se doblegue y le entregue su contacto al instante, sin comprender mucho del mundo de las redes sociales. El muchacho confiesa que no tiene nada de eso en su teléfono. Cortan la conversación rápidamente, le agradece por la oferta, recoge al cachorro y le da la espalda para irse. Quedando boquiabiertos, los amigos no pueden creer que la reina de la escuela haya sido rechazada de manera tan monumental. Consumida por la rabia, la chica popular fuerza una sonrisa y murmura que quizás el nuevo no muestra interés porque solo está jugando a hacerla esperar. Cegada por su ego herido, toma al cachorro de las manos del héroe y exige su información en redes sociales como rescate. En ese instante, la expresión del chico se oscurece y lo mira con un odio frío que da escalofríos. A lo lejos, en el campo de fútbol, un atleta corpulento nota la extraña pelea cerca de las chicas. Añadiendo leña al fuego, sus amigos le dicen que su amor secreto está hablando con alguien desconocido. Lleno de celos, Teo concluye que el nuevo solo está usando al cachorro para ligar con Min-hon. El matón aprieta los dientes y jura que no permitirá que pase de largo. Sin advertir a nadie, exige agresivamente que le pasen el balón de fútbol. Ignorando las advertencias de sus compañeros acerca de que ya había roto una nariz haciéndolo antes, el gigante patea el balón con una fuerza despiadada. Como un misil, atraviesa el aire y va directo a la cabeza del chico. Sintiendo el peligro inminente, nuestro héroe simplemente voltea el rostro y protege al cachorro en sus brazos. Con un impacto estruendoso, el balón explota justo en su cara, causando un pánico entre las chicas que lo rodean. Con la cabeza baja por el golpe, los estudiantes se alarman y preguntan si está bien. Un momento después, gotas gruesas de sangre empiezan a manchar el suelo blanco, mostrando la gravedad del daño en su rostro. Con total insinceridad, el agresor se acerca y dice que simplemente el balón se le escapó del pie. Con las manos en los bolsillos, el bully bromea en tonos sarcásticos y también lastimó mucho su linda carita.
Al acercarse más, cambia de tono y le advierte al chico nuevo que debe cuidarse y abandonar su territorio. Con una rabia mortal, nuestro chico observa cómo ese chico musculoso estuvo a punto de darle una patada y exige una disculpa. En lugar de pedir perdón, el agresor estalla en carcajadas, señalando la nariz sangrante del niño, que presenta heridas a ambos lados. De repente, el deportista recuerda que su admiradora presencia todo el incidente y trata de cambiar su actitud para no parecer un bruto. Fingiendo madurez, le sugiere al nuevo en la escuela que vaya a la enfermería para tratarse la herida en la cara. Sin hacer caso a su propio sangrado, el protagonista dice que está bien, pero deja una advertencia amenazante para que tenga cuidado con el cachorro la próxima vez. Con tono burlón, el matón dice que acepta la disculpa, mientras nuestro chico simplemente se da la vuelta y se aleja. Lejos de las chicas, los amigos del enorme joven comentan que fue demasiado indulgente, pero rápidamente les ordenan que se callen. Fuera de oídos femeninos, el bully furioso les pide que averigüen en qué clase está ese tipo nuevo. Alejados del campo de fútbol, los protagonistas están aliviados y confiesan en secreto que estaban aterrorizados ante la idea de perderlo. A pesar de la nariz rota y el caos, él sonría dulcemente, agradeciendo al perro por acompañarlo a conocer una escuela real. Medita un momento y sonríe, imaginando cuántos amigos habría hecho si hubiese estudiado allí. De repente, una voz que le llama, diciendo amigo, capta su atención. Con el brazo sobre el hombro del protagonista, el enorme tipo, amigo de Théophane, se disculpa por lo del balón. Bastante confundido, nuestro protagonista duda de esa repentina amabilidad, mientras el cobarde asegura que son compañeros de clase. Mentira descarada, el bully dice que se sintió mal y promete comprarle una merienda para compensar el golpe. Encantado con la idea de la merienda, los ojos del niño brillan con pura emoción. Sin creer en esa bondad, pregunta si también habrá comida para el cachorro, y el otro ríe con total insinceridad. Con inocencia, el héroe incluso pregunta si habrá algo para el perro, también. Tras la fachada, el adolescente enojado piensa que pronto le dará muchas bofetadas en la cara al nuevo. Arrastrados a un callejón oscuro, el niño recibe una brutal patada en el estómago sin aviso. Tirado en el suelo, con el perro en brazos, escucha cómo toda la pandilla se ríe a su costa. Burlándose de su uniforme naval, el líder se mofa del hecho de que el nuevo cayó por la historia de la merienda. Tratan al protagonista como basura, preguntándole si está en sus cabales. Rodeando a la víctima, el matón promete alimentarlo hasta que no pueda más. Se acercan con los puños en readiness para una golpiza implacable en grupo. Cobrando sus nudillos, el líder pregunta quién cree que es el nuevo para actuar con tanta arrogancia. Sin entender el odio, el niño pregunta qué está pasando. Furioso por la supuesta audacia, el deportista grita que el objetivo era ligar con Minjón. Riendo de la cara temerosa del protagonista, los matones le dicen al líder que vaya con calma, para no lastimar al esmirriado. Decepcionado con la humanidad, nuestro héroe suspira frustrado, pensando que iba a hacer un nuevo amigo. Dando la espalda, discúlpase por la confusión y decide abandonar el callejón. Al bloquear rápidamente la salida, uno de los cobardes pregunta a dónde cree que va el tonto. De manera tranquila y sombría, el joven les advierte que se aparten porque el cachorro está asustado. Al ponerse en posición de ataque, uno de los matones se burla, preguntando si el héroe piensa que asusta a alguien. En una fracción de segundo, nuestro protagonista responde con un golpe devastador directo a la cara del agresor. La fuerza desproporcionada del impacto deja al atacante en completo shock, incapaz de procesar lo ocurrido. La banda desesperada entra en pánico al ver al amigo volar por los aires, mientras temblando, no saben qué acaba de suceder. Dentro del pecho del joven, el corazón mutante late con una energía absurda. Sin darles tiempo para reaccionar, el héroe lanza a otro matón contra el asfalto con un golpe aplastante. Aterrorizado, el líder de la banda queda paralizado por el miedo, dominado por el pánico. Sin ninguna concesión, el muchacho repite que ya les había pedido que dejaran de asustar al cachorro. Justo detrás, el cuerpo del agresor derrotado causa grandes daños en la pared de ladrillos. Entre lágrimas y temblando de miedo, los demás huye gritando que el nuevo chico es un monstruo.
Sus ojos, abiertos de par en par, reflejan un pánico total por la fuerza que acaba de presenciar, y en su desesperación comprenden que tomar un golpe como ese podría destruirles los huesos. Sudando copiosamente, concluyen que enfrentarse con el más peligroso del mundo fue un grave error. Abandonando su orgullo, el matón se arrodilla, suplicando perdón entre lágrimas. Rápidamente, saca su teléfono y muestra una foto de su propio perro, intentando obtener la benevolencia del joven. Sorprendido por la imagen, el corazón del protagonista se suaviza, aunque el cobarde sigue quejándose. En ese momento, un fuerte retumbo proviene del estómago del chico, y él confiesa que tiene hambre. Confuso por el cambio de humor, el Jack encuentra extraño el apetito repentino del extraño. Ideando teorías en su cabeza, el matón piensa que el niño exige un tributo de comida. Lejos del caos, una popular chica estudia en su aula, ajena a la verdadera fuerza del nuevo alumno. Afuera, nuestro protagonista y su improvisado rehén llegan a una tienda de conveniencia. Rodeado de montañas de snacks, el joven da gracias por la comida, con los ojos brillantes de alegría. Encantado, comparte la comida con el cachorro, devorando todo con entusiasmo. Observando la escena, Tew siente un odio puro, al ver a alguien tan fuerte comportándose como un completo tonto. Recordando la paliza, el matón no comprende cómo un solo golpe pudo haber lanzado a un chico tan alto. Al analizar los daños en la pared, concluye que ni siquiera un atleta profesional podría hacer eso con las manos desnudas. Lleno de rabia, el Jack saca discretamente su teléfono, prometiéndose tomar medidas extremas. Llamando a un mafioso de peso, saluda al temido joven, confidente en su poder. Susurra en secreto, suplicando ayuda, confesando que está completamente atrapado. En la línea, el criminal se ríe del chico, preguntando quién tuvo el valor de meterse con él. Con lágrimas de rabia, el matón juraba que su enemigo era un luchador excepcional y le suplicaba que preservara su honor. Mientras tanto, los socios del gángster se burlaban del novato por haber sido derrotado justo en la puerta de la escuela. Aburrido y cansado de la rutina, el líder del clan encontraba divertido el desorden y accedió a aparecer en el lugar. Entusiasmado por la noticia, el deportista le expresó su agradecimiento en muchas ocasiones, prometiendo mantener al objetivo allí hasta que llegara. Con una sonrisa maliciosa, Tew observaba la espalda del protagonista y decretaba su destino fatal como estudiante transferido. La tensión se cortó cuando nuestro héroe, con calma, sacó una bolsa de papas y ofreció algunos a su falso amigo. Con un corazón puro, el joven confesó que se sentía mal por comer solo, compartiendo su comida. La cobardía del pequeño monstruo le hizo rechazar la ofrecida delicia, con una sonrisa forzada, y le indicó que se la comiera toda. Al percibir la inocencia del protagonista, el matón intentó descubrir el secreto de su fuerza sobrehumana. Fijando la mirada en la mano del muchacho, notó que no tenía ni un rasguño tras haber destruido la pared. Con los datos en la cabeza, dedujo que esa fuerza absurda y la rápida recuperación no eran normales. Investigando en Internet, encontró un oscuro artículo sobre mutantes de corazón, seres extremadamente raros. En Total Shock, Tew señaló con el dedo, preguntando si el joven era uno de esos seres legendarios. Atorado por la soda, el héroe tosió desesperadamente y negó la existencia de esa historia de forma sospechosa. Asustado, el matón se tapó la boca al comprender que estaba en presencia de una anomalía aterradora. Temblando de pies a cabeza, recordó que esos mutantes eran sumamente peligrosos y sanguinarios. Rápidamente, cambió de opinión y pensó que las mafias podrían ser aniquiladas si confirmaban su identidad. En una llamada, un gángster se sorprendió al enterarse de que el objetivo era un verdadero mutante de corazón y gritó de incredulidad. En pánico, Tew suplicó que cancelaran la venganza, porque la situación se había vuelto demasiado peligrosa. Sin embargo, el mobster respondió con una sonrisa codiciosa y ordenó que capturaran al preciado objetivo cueste lo que cueste. Sin saber nada de esa trampa mortal, nuestro protagonista se levantó tranquilamente, diciendo que ya había terminado de comer y que iría a marcharse. El matón, sudoroso, trató de ocultar su desesperación mientras nuestro héroe afirmaba que era momento de partir. Con un afán por mantener al objetivo allí,
el deportista ideó rápidamente un modo de retrasarles hasta que llegaran los mafiosos. Con rostro serio, sugirió proponiendo faltar a clase para ir a pasear a algún lugar. Poco después, los inesperados amigos llegaron frente a un gigantesco y brillante salón de recreativos. Sorprendido, el joven entró en el lugar con su perro en brazos y quedó maravillado por las luces y colores. Al borde de las lágrimas, confió que no había visto sitios tan increíbles en su vida. Fascinado por cada detalle, recorrió el salón disfrutando del nuevo mundo que descubría. De repente, sus ojos se posaron en una máquina de garras y reconoció allí un osito de peluche que llevaba en la mochila. Sin poder creer en la inocencia del recién llegado, Tew le preguntó si era la primera vez que veía una de esas máquinas. Sin dejar escapar la oportunidad de distraer, el matón introdujo una moneda y le indicó que probara suerte. Con precisión en el control del joystick, nuestro protagonista mueve la garra con concentración absoluta, intentando capturar el premio. De pura suerte, la garra agarra el peluche morado y lo deja caer en la tolva. Con gran alegría, el niño abraza el juguete mientras su falso amigo celebra que el plan ha funcionado. En su interior, el deportista piensa que la misión fue demasiado sencilla, pues el monstruo no es más que un niño tonto. Para ganar aún más tiempo, el muchacho grande señala los puestos de autos y lo invita a cantar. Dentro de la cabina iluminada, el matón le entrega el micrófono y le dice que cante con el corazón. Totalmente incómodo, nuestro protagonista confiesa que no sabe ninguna canción y trata de negarse. Sin rendirse, empieza a tararear una canción infantil sobre tomar de la mano a mamá. Atónito, Tew no entiende por qué ese peligroso hombre canta una canción para niños. Algo avergonzado, el héroe baja el micrófono y explica que es la única canción que sabe de memoria. Con un rostro triste, comenta que su madre le enseñó esa tonada cuando tenía 7 años, justo antes de ser separado de su familia. La historia llena de tristeza paraliza al deportista, quien siente un nudo en el pecho. Al observar al niño abrazando al perro, el matón comienza a cuestionar su propia moral. Murmurando entre dientes, el gran hombre admite que esa historia le toca un punto débil. Lanzando dinero al aire, Tew declara que si antes el nuevo amigo no tenía una vida normal, ahora tendrá una vida extraordinaria. Con verdadera emoción, el matón se remanga y destruye los tambores del juego de ritmo. La diversión en marcha, nuestro protagonista se queja de que su amigo utiliza trucos sucios para ganar. En una feroz competencia de pulsaciones rápidas, el niño rompe la máquina de arcade con su fuerza absurda, sorprendiendo a su compañero. Entre risas a carcajadas, el deportista se burla de las habilidades del nuevo amigo, llamándolo novato. Al terminar, los dos concluyen su tarde, agotados pero satisfechos por las horas de juegos. Bebiendo agua de una botella, el niño confiesa que fue la primera vez en mucho tiempo que disfrutó tanto. Mientras ríen, suena el teléfono de Tew y él lo atiende con diversión. De repente, su expresión se vuelve pálida al ver la pantalla llena de llamadas perdidas del jefe de la mafia. Aterrorizado, el matón recuerda que debía distraer al tipo, pero se divirtió tanto que olvidó el plan. Mirando la tira de fotos que sacaron juntos en un fotomatón, el deportista se siente como el idiota más grande del mundo. Entrando en un callejón cercano, enfrentan a una banda armada hasta los dientes. Desesperado, Tew se gira en un ángulo de 90 grados, suplicándole al jefe perdón. Con un bate en la mano, el grande jefe pregunta si ese chico es el llamado matón peligroso. Intentando proteger a su nuevo amigo, el matón miente con descaro, asegurando que no fue culpa del joven. Confundido, nuestro héroe simplemente sostiene al cachorro, sin entender la tensión que se respira en el ambiente. Para empeorar la mentira, el deportista pone una mano en su rostro, fingiendo llorar. Mostrando una foto de un perro viejo en su teléfono, el protagonista inventa una historia para justificar la supuesta gravedad del estado de su mascota, que tiene ya 17 años. Con una expresión exagerada, afirma haber comenzado a llorar por la cercanía de la pérdida, mientras un joven fue a consolarlo, sudando a mares por dentro. Tew sabe muy bien que si los criminales tocan a la cría de su protagonista, todos en el lugar sufrirán un destino brutal. Sin la menor paciencia, el jefe agarra al grande por la camisa y lo tira con violencia,
provocando una escena tensa. Frente al estudiante, el matón le pregunta furioso si parece un payaso. La tensión alcanza su punto máximo en una transición dramática, mientras el héroe permanece en silencio, en el fondo. Gritando, el líder del grupo empuña sus armas y exige saber dónde está el monstruo que rodea al chico. Los criminales presionan, mientras el jefe advierte que movilizó a toda su banda para esta cacería. Temblando de pavor, Tew jura por su vida que fue solo un falso aviso y que estuvo todo el día con el muchacho. Con una mueca forzada de risa, asegura que el nuevo es un perdedor y que solo se cansó jugando en una máquina de baile. Manteniendo la mentira, el deportista se disculpa varias veces por hacer perder el tiempo a los delincuentes. Enfurecido por el cambio de plan, el jefe le tira del cabello y le pregunta si está seguro de lo que dice. Sobre sus rodillas, el joven intenta mantener la compostura, confirmando la historia inventada. Con una sonrisa sádica, el criminal enciende un cigarro y afirma que puede leer la mentira en el rostro del chico. Agachándose a su nivel, exige saber la verdadera razón por la que protege al objetivo. Sin escapatoria, Tew confiesa que la criatura no es humana y que matará a todos si es provocada. Viendo el pánico en su rostro, el matón se ríe, impresionado de que un tonto como él pueda ser tan letal. En completo pálido, el bully suplica que tomen en serio la advertencia. Interrumpiendo el diálogo, el jefe alza la mano y revela la absurda recompensa de $5 millones por su captura. Dominado por la codicia, el criminal propone dividir el dinero con el joven si coopera. Impactado por su fría actitud, el chico cuestiona si lo que están haciendo no es tráfico de personas. Para demostrar el valor de la recompensa, el jefe muestra videos de la web oscura, donde laboratorios pagan fortunas por mutantes. Horrorizado al ver la pantalla del teléfono, Tew comprende que todas las teorías conspirativas eran ciertas. Desesperado por salvar a todos, vuelve a suplicar que el jefe se retire, asegurando que el niño no representa peligro. Sin paciencia para cobardías, el matón propina una brutal patada en las costillas del joven. La fuerza del impacto lo hace caer, luchando por respirar. Lleno de furia, el líder del grupo dice que intentó ser amable, pero que su paciencia se agotó con el chico. Pisoteándole la cabeza, expresa su odio hacia quienes interfieren en sus negocios. Con un gesto, ordena a sus secuaces que golpeen al traidor hasta que decida colaborar. Obedientes, los matones comienzan a patear al niño caído sin piedad. Empapado en golpes por todos lados, el deportista grita con desesperación, suplicando que detengan la brutalidad. De repente, una memoria del pasado ilumina su mente, mostrándole cómo Tew fue acosado por estudiantes mayores en otra época. En esa escena, los matones se quedaron paralizados de miedo ante la aparición de una figura imponente que acudía en ayuda del joven. En aquel recuerdo, vemos a un chico de cabello rojo llamando a Tew por su nombre, quien responde sorprendido. La remembranza revela también la llegada de un jefe mafioso que llega para rescatar a Tew de los acosadores en la escuela. Con golpes precisos, el líder da una lección sin esfuerzo alguno, sometiendo a los agresores. El alumno, lleno de admiración, confiesa que deseaba ser como aquel gángster, creyendo que era genial. De regreso en el presente, el mafioso pateó la cabeza del muchacho, furioso por su silencio. Con sarcasmo, el criminal alabó su lealtad, usando la situación para ridiculizarlo. Sin apartar la vista del dinero, mencionó que vender al mutante a un intermediario no generaba tanto beneficio. En su rostro cubierto de sangre, Tew escuchó que hacer el trabajo por cuenta propia solo reportaba aproximadamente 3 millones. Frío y despiadado, el jefe afirmó que la lealtad no vale nada cuando el cuerpo está destrozado y le ordenó que entregara sus cadenas. Envolviendo el metal en sus manos, le recordó su sueño de vivir en lujo. Para el criminal, obtener dinero sin reparar en los medios era la actitud más admirable. Elevando el puño armado, invitó al joven a disfrutar del buen vivir juntos. Al levantar la cabeza maltrecha, Tew pensó en silencio y pidió perdón, logrando captar la atención del jefe. Con valentía, el muchacho soltó que el mafioso parecía patético en ese momento. La insolencia dejó paralizado al criminal, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Con una sonrisa macabra,
el líder comprendió la traición y pronunció una maldición hacia su subordinado. Temiendo su propia audacia, el alumno se entró en pánico, suplicando perdón y diciendo que eso había sido solo un descuido. Enfurecido, el criminal descargó su puño de hierro, ordenándole que se muriera. En un instante, una mano misteriosa atrapó la cadena en el aire, deteniendo el golpe. Sorprendido por la fuerza, el mafioso abrió los ojos, sin entender quién había detenido la agresión. Sosteniendo firmemente su brazo, nuestro héroe advirtió con calma que recibir un golpe así deja cicatrices peligrosas. Confundidos por la intervención, los otros matones preguntaron quién era el intruso. Justo a tiempo, Teo observó al nuevo chico, sin poder creer que había llegado a ayudar. Con el cachorro aún en brazos, RMC explicó que había ido en busca de su amigo, quien tardaba demasiado. Llanto en los ojos, el deportista le indicó al joven que corriera, advirtiéndole que esos tipos eran demasiado peligrosos. Con una sonrisa irónica, el niño reveló que fue él quien llamó a la mafia a aquel callejón. Con tono sombrío, agregó que incluso les había dicho que era un mutante de corazón. Sin entender lo que ocurría, el alumno preguntó por qué aquella locura, y escuchó que el héroe se había enfadado por haber sido golpeado. Luego, nuestro protagonista corrigió su expresión, diciendo que no comprendía por qué Teo mismo estaba siendo apaleado con cadenas. En un movimiento cobarde, uno de los matones se lanza desde atrás con un bate de béisbol hacia el muchacho. A él es un gato, y con agilidad esquiva el ataque, neutralizando a los agresores en un solo golpe certero. Al comprender lo ocurrido, el mafioso esboza una sonrisa, confirmando que la trampa había sido inevitable. En medio del caos, la sangre salpica el suelo mientras nuestro protagonista esquiva golpes mortales con destreza y velocidad. Con un golpe devastador, nuestro héroe hunde su puño en el abdomen del matón, dejando sin aliento a sus enemigos y demostrando una rapidez que asombra. Sin esfuerzo, elimina a varios secuaces simultáneamente, como si fuera un juego sencillo. Camina con calma por las escaleras, como si paseara por un parque cualquiera, dejando a todos boquiabiertos. La rabia de su jefe crece al ver aquella humillación, en un arrebato de furia, grita órdenes para acabar con el insolente. La banda, desesperada, rodea al chico por todos lados, con tablas de madera en las manos, atrapado sin salida y en una situación casi sin esperanza. De repente, con una fuerza explosiva, el mutante lanza a los matones al aire, como si no fuera nada. Los rivales caen en la acera, con heridas abiertas y completamente incapacitados. El jefe, con la mandíbula caída por la sorpresa, retrocede aterrorizado, cuestionándose si tiene frente a él a una criatura humana. Sin sudar, nuestro protagonista bloquea otro ataque con una sola mano, sin mostrar esfuerzo alguno. El líder, fuera de control, saca un cuchillo de caza y ordena a sus subordinados que apunten y apuñalen a la criatura. En un ataque sucio, el propio jefe clava el cuchillo en las costillas del héroe, apostando a que ese será su fin. Con una sonrisa sádica, retuerce el arma y se burla, preguntando si duele mucho. Entonces, el matón clava repetidamente el arma en el cuerpo del muchacho, deseando que el monstruo desaparezca de una vez. Cansado ya del juego, el joven agarra la muñeca del agresor y le ordena que se detenga. La banda, aterrorizada, retrocede sin saber qué esperar, atónita de cómo alguien puede ignorar heridas tan graves. Tras extraer la cuchilla de su propia carne, el héroe lo mira con desprecio y responde con frialdad. Con un golpe implacable, atraviesa la carne del jefe, provocándole un grito de dolor extremo. Aterrorizados por la violencia, los restantes matones giran la vista y huyen a toda velocidad, buscando escapar. Como una sombra negra, el mutante desaparece y reaparece justo frente a los fugitivos. Con los ojos enrojecidos, advierte que ahora que conocen su secreto, no hay escapatoria posible. Fríamente, afirma que nadie saldrá con vida de allí. En medio de la calle desierta, nuestro protagonista se queda rodeado por los cuerpos derrotados de la banda. Impactado por el baño de sangre, Teo llama el nombre de su amigo, en estado de shock. Desesperado, corre para asistirlo, pensando en llamar una ambulancia debido a las heridas por estaca. Pero el niño, con movimientos tranquilos, levanta los brazos y demuestra que está en perfecto estado.
Confuso, Teo busca heridas en el abdomen del héroe y no encuentra ninguna. Frente a la escena del desastre, el matón baja la cabeza entre los cuerpos, pidiendo perdón por todo. Consumido por el remordimiento, comienza a golpearse la cabeza, llamándose a sí mismo idiota y merecedor de lo que le sucedió. Desde su posición, el protagonista pregunta por qué aquel gigante se volvió contra sus propios amigos. Arrodillado, el deportista llora mientras confiesa que en el pasado solía relacionarse con esa banda. Avergonzado, admite que pensaba que era genial actuar como un matón, pero en realidad solo era un delincuente de poca monta. Para aliviar la tensión, el protagonista le extiende la mano y menciona que su amigo tiene la nariz sangrando. Con un pañuelo en la mano, Teo le agradece por la muestra de bondad, limpiándose el rostro magullado. De repente, nota la extraña textura del material que acaba de recibir. Molesto, comprende que el nuevo alumno le entregó una almohadilla para entrenamiento de cachorros, destinada a limpiar la sangre. Con una sonrisa suave, el chico revela que no fue el único en considerarles amigos. Conmovido por esas palabras, el deportista llora con intensidad, agarrando la pequeña almohadilla contra su rostro. En medio del tumulto, el bully solloza con gratitud, llamando al héroe increíble.